Cordial saludo, reciban una amable bienvenida a este primer resumen de temas de farmacología general. Les habla el médico Mauricio Noreña Ospina, docente de farmacología de la Fundación Universitaria de la Línea Andina de la ciudad de Pereira. El propósito de estos resúmenes es un acercamiento a los temas contenidos en el curso de farmacología general. En este primer video, denominado Generalidades de la Farmacología, quiero dejar muy en claro y con un énfasis especial que este resumen tiene fines únicamente educativos, no tiene ningún propósito comercial y tiene como base el libro recomendado a los estudiantes al iniciar el curso de Fundamentos de Farmacología en Terapéutica del Dr. Carlos Alberto Izaza. Igualmente tiene otras referencias bibliográficas diversas, pero la base de los contenidos y los conceptos son del libro del Dr. Izaza, específicamente para este tema de las generalidades de farmacología contenidas en la última edición del libro entre las páginas 3 y 31. Muchos haremos unas transcripciones de lo que el Dr. Izaza resalta en su importante libro y también tendremos en cuenta algunas consideraciones explicativas al respecto. Empecemos entonces definiendo la farmacología y recordando que la farmacología es una ciencia que es relativamente nueva, surgió oficialmente aproximadamente a mediados del siglo XIX, aun cuando, como se verá en unas próximas entregas de historia de la farmacología, es una ciencia que ha acompañado al hombre como prácticamente desde que el hombre mismo apareció sobre la Tierra, ya que los habitantes primitivos del planeta realizaban tratamientos con base en la naturaleza y de acuerdo a lo que se encontraban ellos cuando había un enfermo, y lo realizaban más de manera intuitiva, buscando la conservación de la especie, incluso en algunas ocasiones por factores humanitarios. En ese orden de ideas encontramos entonces que la farmacología como ciencia estudia los orígenes y todas aquellas características físico-químicas de esas sustancias que se pueden introducir a los organismos, que en el organismo realizan un proceso de absorción, que realizan una modificación de las células, de los factores bioquímicos, de la homeostasis, y que son transformadas por el organismo y que por último son excretadas, y que esas sustancias pueden utilizarse con fines terapéuticos. Y tendremos en consideración la farmacocinética y la la farmacodinamia de cada uno de esos fármacos para referirnos a esos efectos fisiológicos que son usados de manera deseada para tratar alguna enfermedad. Pero el énfasis fundamental va a ser revisar qué cuidados especiales hay que tener con cada uno de ellos, dado el carácter del curso enfocado hacia estudiantes de enfermería. Tenemos unas definiciones básicas de las cuales vamos a hablar inicialmente. Una droga, por ejemplo, estos son textos, para resaltarlo, transcritos del libro de Farmacología en Terapéutica del Dr. Carlos Alberto Izaza, donde encontramos inicialmente cómo esa droga corresponde a un agente químico que tiene actividad biológica. Sea deseable o no, sea benéfico o no, simplemente tiene actividad biológica. Ya un fármaco, también denominado principio activo, corresponde a una sustancia con propiedades biológicas, es decir, una droga, pero que es susceptible de aplicación terapéutica. También podemos definir una forma farmacéutica como los aspectos del medicamento ya acabado, es decir, cómo viene presentado en tableta, en cápsula, en cárpula, en crema, en ungüento, etc. La definición de vehículo o excipiente hace referencia a esas sustancias que le brindan propiedades a esa forma farmacéutica, que le dan el color, la textura, el sabor, le permiten unos factores de conservación, de administración, es decir, es la base sobre la cual se pone el principio activo. Es una sustancia inerte que raras veces tiene algún efecto farmacológico a las pequeñas dosis a las cuales vienen en los fármacos. Sin embargo, hay que tenerla en consideración, ya que existen algunas personas con hipersensibilidad, mal llamada alergia, a algunas de las sustancias, y con reacciones incluso en algunos casos
que pueden llegar a la anafilaxia. Un medicamento se define como la preparación farmacéutica donde está el fármaco y el excipiente. En nuestra legislación colombiana se considera parte del medicamento el envase, la etiqueta, el rótulo, el empaque, etc. Un placebo corresponde a una sustancia que se puede parecer a un medicamento con un propósito investigativo. Es una sustancia que no tiene ningún efecto, es inerte, generalmente es a base de almidón o de lactosa, y tiene como propósito en la investigación explorar si los efectos de ese suministro de esa droga son psicológicos o si realmente corresponden a una acción terapéutica. La farmacología se define como la ciencia que estudia la actividad de los fármacos, y ya la farmacología clínica es la misma ciencia pero aplicada al ser humano. Y la terapéutica es el empleo de diferentes medios para prevenir y tratar enfermedades. Allí hay que aclarar que no solamente se utiliza la farmacoterapia o la farmacoterapéutica, también se habla de psicoterapia, de fisioterapia, etcétera, haciendo referencia a que no es lo único, los fármacos no son lo único que se emplea para prevenir y tratar enfermedades. Aquí nos referimos a otro tema que es la nomenclatura. La nomenclatura hace referencia a la identificación de los fármacos, y estos pueden tener tres nombres. Primero, el nombre químico. Este se refiere a la estructura molecular, es decir, los compuestos químicos y los elementos químicos que hacen parte de ese fármaco, y es utilizado principalmente con una clasificación conocida como la clasificación ATC, que se llama clasificación anatómica terapéutica, y como lo menciona el doctor Izaza en su libro, esta se refiere a su sigla en inglés, ATC. Allí se amplía esta clasificación, se complementa con la de dosis diaria definida, la cual sirve para que tengamos una referencia estadística de consumo y de utilización de cada fármaco y para la revisión investigativa. El segundo nombre que utilizamos para los medicamentos es el nombre genérico, también conocido como Denominación Común Internacional DCI, el cual es ese nombre que la Organización Mundial de la Salud o los expertos de la Organización Mundial de la Salud le asignan a ese compuesto químico que tiene ese efecto terapéutico. Ese nombre genérico es irrepetible y no es propiedad de nadie, es un bien público. Y por último encontramos el nombre comercial, que hace referencia a esa marca con la cual se hace el marketing, se hacen todas las actividades de promoción de ese producto, ya para ser vendido, para ser expendido y para que lo conozca la comunidad médica. En ese sentido, estas sí son propiedades de cada industria que lo va a comercializar, y varios genéricos pueden tener varias marcas comerciales pueden ser de un solo genérico, es decir, una molécula puede ser presentada con diferentes nombres y puede ser comercializada por diferentes empresas una vez se supera el periodo que determina la patente para explotación exclusiva del producto descubierto o el producto investigado. Allí el doctor Carlos Izaza nos hace un planteamiento, y es que cómo desde el producto comercial se llega al efecto farmacéutico, al efecto farmacológico. Y él nos cuenta en su texto cómo a partir del momento en que el medicamento entra al organismo, tienen una interacción que va de manera bidireccional, donde primero el medicamento actúa sobre el organismo con sus efectos terapéuticos, pero también actúa con algunos efectos tóxicos. Y por otra parte, el organismo, una vez recibe el fármaco, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta, generándole los cambios y recibiendo del fármaco los efectos en cada una de estas fases. Esto, para la investigación y para llegar a sacar un producto al mercado, tiene tres fases básicas. Esas tres fases entonces se conocen como fase biofarmacéutica, fase farmacocinética y fase farmacodinámica. En la fase biofarmacéutica, lo que corresponde es a la investigación de la química farmacéutica, en la cual se identifican las variables
para colocar adecuadamente el fármaco en el organismo, es decir, las cualidades físico-químicas, los aspectos como la preservación, la fabricación, la distribución y todos los factores de control de calidad. Es de anotar que en esta fase o desde esta fase todo el control de calidad lo realizan los organismos de autoridad sanitaria de los países. Para el caso de nuestro país, en caso de realizarse una fase biofarmacéutica, sería el INVIMA. Para la fase farmacocinética corresponde la investigación de esos eventos a los que el fármaco se somete cuando ingresa al cuerpo. Está en 4 etapas que son por la sigla ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, de acuerdo a los resultados de esta fase, se obtienen las características de cada medicamento denominadas perfil farmacocinético. Ese perfil farmacocinético nos permite, por medio de modelos matemáticos, predecir la respuesta que va a tener el cuerpo con cada dosis de medicamento. Por último, la fase farmacodinámica estudia la forma como ese medicamento modifica a nivel molecular el órgano blanco y pues además del órgano blanco los efectos sobre los demás órganos. Y allí se estudian las etapas en el receptor que atiende o que recibe, perdón la redundancia, el fármaco una vez ingresa al cuerpo, los efectos que se producen una vez ese receptor recibe el medicamento o el fármaco y lo que ocurre en los órganos blancos. Es muy importante tener en cuenta también que estudia la concentración en el órgano blanco relacionada con la concentración en el plasma y con la del medicamento previamente suministrado.